Estados Unidos acaba de habilitar la venta de carne de pollo sintética, o sea, cultivada en laboratorio. Para muchos, esa noticia fue el inicio de una nueva era en el rubro de la alimentación. Concretamente, el 21 de junio pasado, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos autorizó a las empresas Upside Food y Good Meat a comercializar pollo creado a partir de células de animales. El producto, de hecho, ya está ofreciéndose en algunos restaurantes norteamericanos. Este paso que dio la primera economía del mundo allana el camino para el consumo masivo de carne generada en laboratorio. Y además implica un espaldarazo a la nueva generación de productos que busca sustituir a la carne natural y que hasta ahora estaban limitados a imitaciones creadas a partir de proteínas vegetales, sales y grasas agregadas. Para un país ganadero como Uruguay, este nuevo escenario plantea varias interrogantes. Por ejemplo, ¿existe el riesgo de pérdida de mercados? ¿Cómo hay que reaccionar? ¿Qué se está haciendo para competir mejor con estos jugadores que se suman al sector? Bueno, de eso que vamos a conversar en los próximos minutos con Pablo Caputi, ingeniero agrónomo, doctor en economía, gerente de estrategia e innovación en el INAC, Instituto Nacional de Carnes. Pablo, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar acá. Los oyentes memoriosos recordarán una entrevista anterior hace 4 años. 4 años, yo soy como los Juegos Olímpicos, yo vengo cada 4 años, me tocan el 27 de vuelta. Sí, en el año 2019, una entrevista acá en Perspectiva, cuando otra empresa, Beyond Meat, empezaba a cotizar en el índice Nasdaq de la Bolsa de Valores de Nueva York. Beyond Meat, recordemos, fabrica alimentos que imitan la carne vacuna a partir de plantas y derivados vegetales como arvejas, papas, levadura y aceites. Aquel lanzamiento de Beyond Meat en la bolsa parecía como todo un éxito. Caputi, de todos modos, era muy escéptico, aparecía muy escéptico en aquel reportaje. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó desde entonces? Bueno, capaz escéptico o conservador, ¿no? A veces se dice, no inviertas en lo que no entiendes, ¿no? Y nosotros que estamos en el rubro de alimentos, ese tipo de cosas en aquel momento no las entendíamos. Las acciones salieron a 25, tú lo mencionaste en el programa, le recomiendo a los escuchas que vayan, está allí, se encuentra gracias al internet todo. Es del 6 de mayo del 19, salieron a 25, cuando nosotros vinimos estábamos con Pablo Carrasco aquí, ya estaban a 60 y después multiplicaron, llegaron a 240, es decir, de 25 a 240 en 2-3 meses. Quien invirtió ahí hizo muchísimo dinero. El problema es que si alguien entró en los 240 hoy tiene 17 pesos. Los que entraron después, sí, esos pasaron mal. Sí, casi siempre pasa eso en las bolsas, se generan, y ahora está siendo estudiado por las autoridades financieras norteamericanas, los fenómenos de bolsa que inflan artificialmente algo. Entran millones de incautos que juegan en las bolsas de valores americanas, antes no pasaba eso. Son pequeños inversores, a veces son muchachos que tienen 200, 300 dólares, pero son millones en el mundo. Se generan esas burbujas sin fundamentos económicos y de negocios que después se pinchan. Si alguien entró ahí en los 240, perdió el 93% de su patrimonio. Por eso nosotros... ¿El papel hoy está a 17? 17, sí. Mejoró mucho, estuvo a 15. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la explicación? Bueno, es que nosotros pensamos que hay que diferenciar... Bueno, primero eso, que hay que tener mucho cuidado cuando las noticias vienen de Estados Unidos, en el sentido que es un país súper avanzado y desarrollado, entre otros en las bolsas de valores, que se generan fenómenos explosivos, digamos, ¿no? Es de una violencia de negocios, digamos, de una intensidad que nosotros no estamos acostumbrados, así que yo siempre recomiendo cautela. En realidad lo que pasaba es que no tenía fundamentos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tiene mal sabor? No, ¿Es un sabor que no termina pareciéndose al de la carne natural? Voy a empezar por eso. La fuerza de esto muchas veces viene del veganismo, de una cierta percepción de los muchachos jóvenes, de una cierta relación con la naturaleza que se ha roto, digamos, ¿no? Y tiene una percepción de los animales más de mascotas, de perros y gatos, que de animales. Yo creo que todo tiene que ver con la tasa de natalidad.
La tasa de natalidad, el mundo se está frenando, ¿no? Estamos creciendo y multiplicados, estamos llegando al final, después de más de 100.000 años, y vamos a hacer esos 10.000 millones de personas, porque la tasa de natalidad ya está en muchos países abajo de 2, en el caso de Uruguay, en Francia ya hace 100 años que es 1, en China sabíamos que era 1, en Japón también, es decir, todos los países que tienen abajo de 2 están decreciendo su población. El mundo en su conjunto todavía crece, pero cada vez más lento. A lo que hay cada vez más, estamos llegando al final y se alarga la expectativa de vida, y la vida es muy larga, la gente, las mascotas pasan a tener un protagonismo absoluto. Ya no tenemos hijos, tenemos perros y gatos, y la relación de las personas pasa a ser mucho más con el cuidado que tiene con un animal, a veces pasa a ser hasta mayor que el que tenemos con nuestros propios congéneres. Se disocia la relación con la naturaleza. Entonces los jóvenes adquieren esa visión del problema del consumo de carne, digamos, ¿no? Ahora, ¿por qué no dura? Esa visión reacia al consumo de carne. Sí, reacia al consumo de carne. Y entonces, bueno, avanzan los vegetarianos, las alternativas, pero el gran problema es que hay muy pocos. El presidente de la Asociación de Veganos de Estados Unidos nos decía: el mayor problema que tengo es que el 80% de los que empiezan siendo veganos al año dejan de serlo, porque es muy difícil sostenerlo desde el punto de vista de la salud. Y con esta carne en particular, con la de Beyond Meat, esa carne imitación, entre comillas, ¿qué ocurría? Bueno, ¿por qué no fue una alternativa? Bueno, ¿por qué no fue una alternativa exitosa, por lo menos? Yo comenté mi experiencia particular en Dallas. Yo había consumido la otra firma, Impossible Burger, son muy parecidas. Y era una hamburguesa que consumida sola uno notaba la diferencia. En un pan con un montón de aderezos no se nota la diferencia. Pero el asunto es que costaba el doble que la regular costaba $6 y esta costaba $12, ¿no? Entonces hay que entender que los jóvenes es una edad ideal para experimentar en la vida de todo, ¿no? También esto. Pero una cosa es experimentar en la vida cosas y otra cosa es quedarse en ese hábito, ¿no? Todos nosotros podemos hacer memoria de cuántas cosas experimentamos entre los, digamos, 15 y los 25 años que ya no hacemos. Esta es una de ellas, ¿no? Pero entonces el factor fundamental en el caso de aquellas carnes, imitación carne, ¿era el precio? ¿Fue el precio? Yo creo que sí, que básicamente el precio, después que pasa la novelería, digamos, el precio juega, ¿no? Porque ¿y el precio no ha podido bajar? No, porque es muy difícil bajar los precios de estas cosas, ¿no? Siempre se dice, en las cosas tecnológicas, en lo digital, sí, los precios caen brutalmente. Es solo mirar todo lo que nos rodea, lo que costaba hace 10, 20, 30 años y lo que cuesta hoy en día. En las cosas que son digitales o la manufactura de ese tipo, sí. En los alimentos no, por lo que usted acaba de decir hace 2 segundos y lo que estamos viendo en la pantalla, ¿no? En la pantalla vemos a la BBC que dice que Rusia terminó esa paz que dio a Ucrania para sacar los granos, es decir, en el medio de una guerra se pusieron de acuerdo para sacar la comida. Y usted acaba de decir que el agua volvió a los niveles normales. Acá en Uruguay, en los niveles normales de cloruro. Bueno, es que ese es el problema es el agua. Bueno, pero pasemos a lo más nuevo. Lo que acaba de autorizarse en Estados Unidos es distinto a lo que ofrecían y ofrecen Beyond Meat y otras empresas similares, aquellas que nos ocupaban en 2019. Hasta ahora teníamos, digamos, una imitación mejorada de la carne a partir de vegetales. Ahora, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos aprobó la venta al público de carne real de pollo, pero que no es obtenida de un pollo. Es tejido muscular cultivado en laboratorio a partir de células de pollo, pero sin que haya que sacrificar un animal, sin huesos, sin órganos, sin plumas, sin pico. Enseguida vamos a concentrarnos en lo que implica esta noticia, pero capaz que podemos primero explicar cómo es que se logra, cómo se hace para llegar a esta carne. Es un prodigio digno de mejor causa, realmente lo digo como ex director de la ANI. Los países prosperan en la medida que innovan y Uruguay tiene que innovar en todo. Pero me da una pena que el talento humano, la innovación, se derroche en esto. Cualquier persona sabe, de los que nos escucha, que las
plantas son muy generosas en su reproducción. Uno arranca una ramita, un tallo, algo, una yema, lo injerta y la maravilla de la vida se produce, ¿no? Porque es un organismo relativamente simple, ¿no? Hay un tallo, larga unas raíces, después unas hojas y enseguida se construye. Es decir, la célula vegetal y las estructuras vegetales son simples y generosas en la reproducción. No es así la célula animal. La célula animal es una cosa infinitamente más compleja y uno no puede poner una célula animal a ver qué pasa. Esta gente lo que está logrando es eso, ¿no? La base son células madre. Sí, seguro, porque la célula vegetal, lo que llaman cultivo de células vegetales, es relativamente simple. Uno extrae unos tejidos, meristemas, los pone en un medio y se forma prácticamente con muy fácilmente se reconstruye una planta, pero uno no puede hacer eso con una célula animal, ¿no? Bueno, esta gente lo que está logrando es, en base a células, se hace una biopsia, se le extrae el medio para el desarrollo, es muy complejo, hay que evitar contaminaciones de todo tipo, pero después con unas tareas hercúleas logran generar el tejido animal. Veíamos ahí algunas imágenes, ¿no? Tanques de acero llenos de agua, sal y nutrientes. Allí es que se cultiva esa carne. Sí, ahí alguien me hacía notar el otro día la enorme dificultad que tiene, porque la industria farmacéutica ya hace esto, para extraer algunos componentes que solo lo produce las células animales. Pero ¿qué pasa? Una cosa es la industria farmacéutica para extraer pequeñas cantidades de principios para la medicación y otra cosa es la industria de alimentos. Cuando uno tiene un bioreactor, que así se llama, digamos, imagínense un termofón, un calefón de unos 20 litros, ahí la industria farmacéutica lo maneja bien, pero cuando uno quiere producir alimentos tiene que, como si fuera un calefón de 200 litros. Y el problema es que cuando uno aumenta mucho, la contaminación es enorme, porque es un caldo de cultivo espectacular para que proliferen todo tipo de bacterias, virus y lo que sea. Es decir, el control de eso es sumamente complejo, ¿no? ¿El producto qué termina siendo? Termina siendo como una especie de músculo, que, por decir alguna pechuga. Una pechuga, digamos, uno se imagina una especie de pechuga. En realidad hay dos tipos de productos. Uno más parecido a lo que sería la carne picada, es decir, sin estructura, que es un proceso relativamente más fácil, y el otro estructurado se le llama, que uno tiene que disponer las fibras de cierta forma que dé una idea de textura, y ese es más difícil. Pero entonces es carne de pollo, punto. Bueno, habría que preguntarle al pollo. Capaz que el pollo no está muy de acuerdo que digan que es carne de pollo. Ahora veremos ese tema de las denominaciones. Pero sigamos con, con un cierto orden. El primer país que habilitó la venta de carne cultivada fue Singapur. Eso fue hace 2 años y medio, en diciembre de 2020, ¿no? Sí. Ahora le sigue Estados Unidos. Una de ellas es la misma empresa de Singapur en Estados Unidos. Ahí está. ¿Qué implica entonces esta noticia que ahora se da en un mercado tan importante como Estados Unidos? Implica que Singapur es un país muy rico y que tenemos que atender mucho. Eso es lo primero. Yo siempre he dicho que Singapur entra en Montevideo. Tiene el tamaño de Montevideo y pasan las cosas más extrañas e interesantes de Asia. Es un rincón, es un enclave de Asia, y yo siempre he dicho que Uruguay va a ser una mezcla. Cuando digo Uruguay no es un país chico, es un país despoblado. Entra Singapur en Montevideo, entra Holanda, Israel, Irlanda, y nos sobra resto para que entre Suiza. Todo entra en Uruguay, solo que ahí son 45 millones de personas y nosotros no llegamos a 4. Uruguay se va a transformar en algo muy parecido a Singapur, Montevideo, un enclave para trabajar en América Latina. Así que las modas que vengan de Singapur, seguido vamos a tener acá enfrente un restaurante que va a ofrecer cosas parecidas a la de Singapur en no mucho tiempo. Pasa porque tiene mucho dinero. Y después que pasan de Singapur, fíjese a dónde van, Estados Unidos, ¿no? Va a California, que también tiene mucho dinero, y va a Washington, que es donde están todos los organismos internacionales y también todas las modas. Así que uno puede más o menos seguir por dónde viene la innovación. Y siempre hablan de venta de kilos, a veces de gramos. Es decir, cuando uno dice, ¿pero cuánto vendiste y a qué precio? Que es lo primero que los del comercio preguntamos. Siempre nos sorprenden, venden muy poquitos kilos a precios exorbitantes. Entonces, esto de que ahora sea Estados Unidos quien da el paso, ¿cambia realmente el juego?
O estas carnes, las carnes sintéticas, cultivadas, van a tener el mismo futuro que la imitación de carne con origen vegetal. Ahí hay varias dimensiones. Que sea Estados Unidos es muy relevante porque es la FDA, ¿no? La Food and Drug Administration, los que regula si esto es un producto inocuo, digamos, o no digo sano, pero inocuo para el consumidor norteamericano, ¿no? Así que el hecho que digan que es un producto inocuo para el consumidor norteamericano es un paso muy importante. Eso desde el punto de vista de la habilitación al consumo. Lo otro es los negocios, ¿no? Si desde el punto de vista de los negocios esto va a ser una buena inversión, me siento tentado en mis Olimpiadas de 4 años, para cuando venga acá en 4 años, Emiliano, y nos veamos de vuelta. Si fuera yo tu asesor de inversiones, te diría, cuando salga a bolsa, espera un poco para invertir. O sea, no desaconsejaría invertir, pero sí, en todo caso, esperar un tiempo. Esperar, porque yo creo que lo que está pasando de fondo puede sonar un poco raro a esta hora de la mañana. Es que la civilización humana finalmente está yendo a Marte. A Marte, ¿qué tiene que ver eso con la carne sintética del pollo? Es que en Marte no va a haber carnes naturales ni ningún producto natural porque no hay agua. Que era lo que venías diciendo hace poquito. Los alimentos precisan agua. Los alimentos como los conocemos precisan agua. Y en esos territorios que vamos a explorar lo que no hay es agua. Así que va a haber que ingeniarse para alimentar a la gente que vaya allí, porque vamos a ir, porque como civilización vamos a ir, nuestros hijos y nuestros nietos van a ir, y esa va a ser eso sí va a ser grande, cuando le digan, abuelo, nos vamos a Marte, porque como te dicen, nos vamos de viaje a no sé dónde, los abuelos siempre, o los padres se ponen nerviosos, no, bueno, cuídate. Pero cuando te digan, nos vamos a Marte, va a ser una cosa importante. A ver, para la ida a Marte, este tipo de carne sería una solución, entre comillas. Pero, ¿por qué menciona eso cuando yo le pregunto qué va a pasar en el mercado con este producto? En el mercado no va a pasar absolutamente nada. Eduardo Blasina decía este fin de semana en su columna que este producto, esta carne, es diferente a las imitaciones. Esto sabe igual a carne de pollo. Entonces, yo creo que esto no sabe. Sabe por el lado de sabor, ¿eh? Pero me gustó la ambigüedad idiomática, la polisemia. Las palabras significan. Yo creo que esto sabe en el sentido de sabor, habría que ver, pero creo que no sabe en el sentido de sabiduría definitivamente. Creo que es una muy mala idea si se está pensando como un negocio. Por eso insisto con lo que dije. Yo ya escuché esto hace 4 años. Y por suerte no invertí nada, ni la gente que yo asesoro invirtió nada. Habría perdido el 93% si compró en el pico. Eso es casi una estafa. Perder el 93% de una inversión es casi una estafa para mí. Entonces, para mí que estoy formado en economía, que me digan que se pierde el 93% de un patrimonio y no hay una reacción en el pensamiento, no creo que de sabiduría no sea, me parece que no. Pero aparte, creo que no sabe, porque en 1899, Kellogg's, el que hacía los cereales Kellogg's de maíz, dijo, acabo de inventar el sustituto de la carne, ya no será más necesaria. Es un sustituto que sabe prácticamente igual, decía Kellogg's en Estados Unidos. Ya vamos más de 120 años con ese sabe o no sabe. Yo creo que no sabe, definitivamente no sabe. ¿Puede ser un nicho excéntrico? Por supuesto que sí. Siempre hay lugares para excentricidades y yo soy sumamente respetuoso de las excentricidades del prójimo, y las mías propias ni hablar. No me gusta que se metan con mis excentricidades, pero cuando uno está asesorando sobre negocios tiene que ser muy cauto sobre qué es una innovación y qué no. Pero concretamente, Estados Unidos acaba de autorizar el pollo sintético. Esto es pollo sintético. ¿Es factible que en poco tiempo también se autorice carne vacuna cultivada? Sí. Totalmente, sí, absolutamente. Podría hacerlo hasta de grillos, si quieren, ¿eh? Grillo sintético también, debe ser rico. Pero Estados Unidos lo que no garantiza es el éxito empresarial. Estados Unidos es un país
generoso en autorizar cosas, pero después los riesgos son de cada uno. Y cuando me dicen, por ejemplo, yo ya lo he dicho, yo le tengo mucho cariño a Bill Gates porque es el que nos salvó la vida a nosotros con Microsoft. En un solo, aprendimos todos los software de una sola manera. Cuando me dicen Bill Gates invirtió, Bill Gates se dedicó la mitad de su vida a hacer dinero y la otra mitad a perderlo, porque él no tiene ningún interés ni intención de hacer dinero. Bill Gates sonó mucho por acá porque hace unos años recomendó que los países ricos y de medianos ingresos consumieran carne sintética en lugar de carne animal para ayudar en la lucha mundial contra el cambio climático. Bueno, ¿no? esa es otra Eso confusión. resonó acá. Sí. Hubo incluso autoridades del Ministerio de Ganadería, del INAC, que manejaron la idea de invitarlo a que viniera para mostrarle de qué manera se produce la carne vacuna acá, en Uruguay, en nuestro país. De hecho, se los invitó, Bill Gates no vino, pero mandó una delegación muy prestigiosa y vieron cómo produce Uruguay, que es bastante distinto. Pero a lo que voy, se decía, invirtió Bill Gates, invirtió también Cargill y Tyson Food, que son empresas de alimentos. Entonces parecía que podían estar interesados. Las empresas de alimentos a veces tienen una estrategia que se llama cortafuegos, es decir, invierten en quien los puede amenazar y están atentos. Si no les amenaza, hicieron un cortafuego para que el incendio no se propague. Si es demasiado interesante, lo compran y lo neutralizan, ¿no? Bueno, y acá aparece entonces lo que quiero hablar en la segunda parte de la entrevista. ¿Qué tiene que hacer Uruguay? ¿Qué Perfecto. tiene que hacer la producción ganadera uruguaya? ¿Qué tiene que hacer la industria frigorífica uruguaya? ¿Qué tiene que hacer el Estado uruguayo en este escenario cambiado que tiene ahora este otro tipo de jugadores? Aprovecho la pausa para revisar mensajes de los oyentes y enseguida retomamos el reportaje con Pablo Caputi, gerente de estrategia e innovación en el INAC, Instituto Nacional de Carnes, ex integrante del directorio de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. A fines de junio, Estados Unidos habilitó la venta de carne de pollo sintética cultivada en laboratorio. Para muchos, con esta decisión de la primera economía, se abrió una nueva era en el rubro de la alimentación y en particular un avance en los nuevos productos que aspiran a sustituir a la carne natural, que hasta ahora estaban limitados a imitaciones de la carne creadas a partir de proteínas vegetales, sales y grasas agregadas. Esto es otra cosa. Esto es pollo. Esto es carne de pollo, pero generada en forma artificial. Bueno, ¿qué desafíos implica un escenario así para la ganadería y la industria frigorífica de nuestro país? Ese es uno de los tantos temas para charlar en esta entrevista con el ingeniero agrónomo y doctor en economía Pablo Caputi, gerente de estrategia e innovación en el INAC, Instituto Nacional de Carne. Caputi, cuando hablamos de estos nuevos productos, quienes los promocionan enfatizan que pueden producirse de forma más eficiente y con menor impacto ambiental que la carne tradicional, que ha sido señalada incluso como corresponsable del calentamiento global por sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ahí sí hay una ventaja. ¿La carne cultivada corre efectivamente con una ventaja en esta materia? No, definitivamente no. El tema del cambio climático que existe y de la responsabilidad de los sectores ha sido también un equívoco, ¿no? Todo tiene que ver con el metano. Las vacas comen pasto, rumian ese pasto en sus 4 estómagos para digerir la pared de celulosa de las células vegetales y transforman algo que no tiene ningún valor, como es un pasto, en algo fantástico de densidad nutricional increíble como es la carne. Y al hacerlo emiten metano, en los eructos emiten metano, que es CH4. ¿El metano es un potente gas de efecto invernadero? Sí. Es verdad, es como si fuera un vidrio grueso. Pero ¿qué pasa? Ese metano dura unos 10-12 años en la atmósfera y se rompe. ¡Pum! Se rompe y ese carbono que está en el CH4 se engancha con oxígeno para formar CO2, dióxido de carbono, vuelve a las plantas que lo capturan en la fotosíntesis, va a la raíz y después va a la vaca. Es decir, se da como un ciclo. Entonces, el metano ha sido mal contabilizado
Y ahora todo el IPCC y todas las últimas revisiones admiten que ha sido, se llama una discusión técnica, es muy técnica. El IPCC es el panel intergubernamental para el cambio climático, ¿no? Exactamente. Que asesora a Naciones Unidas. Que se pone de acuerdo sobre cómo medir un tema muy complejo como son los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y en las últimas revisiones técnicas, que se llama el AR6, ya admiten que es posible usar esta nueva métrica que reconoce que el metano cicla, con lo cual baja a 1/4 de lo que se había estimado el efecto de calentamiento del metano. Así que, y si a eso se le suma la captura, bueno, va a haber novedades respecto a esto. Yo insisto, porque lo dijimos hace 4 años en los otros Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos del 2019, acá en perspectiva, estamos en los Juegos Olímpicos 2023, no se pierda el del 2027. Dijimos lo siguiente, la FAO estimó en el 2006 en 18% las emisiones. Después hubo una corrección y en el 2013 estimó en 14,5%. Si usted entra hoy a la página de la FAO y utiliza el modelo que la FAO utiliza para estimar, estamos en 11,5%. 11, de 18 a 11. Cuando llega a 10 es lo mismo que la industria de la moda, que usamos las cosas y las cambiamos cada 2-3 semanas, un mes, el fast fashion, eso emite lo mismo que las vacas, lo mismo que la industria de transporte y los viajes internacionales y el turismo. Esas personas que dicen tener una gran conciencia ecológica y se suben a un avión y van y vienen sin contabilizar, les puedo asegurar que es infinitamente mayor su impacto ambiental que cualquier persona que come carne, pero infinitamente mayor. Ahora, ¿y qué pasa por otro lado con la producción de carne sintética? Bueno, cuando uno empieza a mirar bien todos los insumos que fueron necesarios para poner ahí, hay unas estimaciones de la Universidad de Davis, California, que es la que más sigue esto, que dice que es mucho más contaminante que la carne natural. Es algo que bueno, que vamos a ponerle mucha atención en los próximos años. Así que tampoco del punto de vista ambiental creemos que sea ninguna solución. En cuanto a las propiedades nutricionales, ¿cómo es esta carne cultivada en comparación con la carne natural? En realidad eso es lo que más nos preocupa. Lo que más nos preocupa son los factores nutricionales de los cuales sabemos muy poco. El INAC está haciendo estudios, por ejemplo con el Pereira Rosell ya hace muchísimos años, lo que se llama los primeros 1000 días. Es la nutrición en los primeros 1000 días, es decir, en el embarazo y los primeros 2 años de vida del niño. ¿Por qué? Porque hay algunos elementos críticos como el hierro, la formación de ferritina para los neurotransmisores en el cerebro, que es finalmente lo que nos ha definido como sapiens, ¿no? La formación del cerebro y nuestra capacidad que tiene que ver con el consumo de proteína animal. Entonces, la carencia de esos elementos, de hierro, por ejemplo, pero también de algunas vitaminas, como la vitamina B12, que está solamente en la proteína animal, trae consecuencias increíblemente malas en el neurodesarrollo de los niños. Entonces, para nosotros esto no es solo un tema de negocios, es un tema mucho más serio, es un tema de nutrición y salud del futuro de los niños de este país. Con el Pereira Rosell ya vamos por la 3ª edición y todos los resultados son consistentemente el mismo. Es necesario que las embarazadas tengan un buen consumo de proteína animal en la formación del niño y que el niño tenga en los primeros 2 años una buena nutrición. A ver, ese sería un argumento en contra, entre comillas, del consumo sí. de carne de origen vegetal. Correcto. De estas carnes imitación sí. producidas en base a proteínas vegetales. Es cierto. Ahora, esto nuevo, entre comillas, esto que ahora sí. acaba de habilitarse en Estados Unidos, es otra cosa. Esto es proteína animal. Sí, yo creo que sí, hay que estudiarlo. En el caso de la proteína vegetal, lo que nosotros hacíamos observación era que cuando uno miraba la descripción de los componentes nutricionales, decía proteína tanto igual que la natural, grasa tanto igual que natural, carbohidrato y tanto, pero cuando uno estudiaba los metabolitos, es decir, metabólicamente nutre totalmente distinto. Eso tienes razón respecto a lo vegetal. Respecto a lo nuevo, lo animal, no tenemos todavía estudios porque es absolutamente opaco. No brindan ningún tipo de información. Cuando nosotros entramos en contacto enseguida con estas empresas, a través de sus páginas, etcétera, saber, bueno,
¿cuántos kilos se están produciendo? ¿Cuántas toneladas? ¿A quién le venden? ¿A qué precio? Es imposible saberlo. De las carnes naturales nosotros sabemos absolutamente todo. ¿Quién produce? ¿Quién compra? ¿Quién vende? ¿Cómo se conservan? La información es infinita. De estas cosas, y cuando uno rasca un poco, en realidad son kilos. No estamos hablando ni siquiera de toneladas, es decir, la capacidad de producción es pequeña. Así que no sabemos la composición metabólica, pero es posible que sí, que esta carne metabólicamente sea similar. Creo que el problema que lo van a tener va a ser más bien de costos. Dejo solo un dato. Entonces, ahí voy a lo último en esta comparación que estamos haciendo entre la carne sintética, la carne producida en laboratorio y la carne natural. Está claro que hoy es cara la carne, la de laboratorio es cara. Ahora, ¿no está en el horizonte la posibilidad de que bajen esos costos? Hace un rato usted ya dijo algo a propósito de la otra carne, de la de origen vegetal. ¿Esta también? ¿Esta vale lo mismo para esta? Sí, yo siempre digo eso, ¿no? Si Kellogg's en 1899 intentó hacer el sustituto, Kellogg's, el de los sucrilos, el de los copos de maíz, intentó hacer un sustituto y llevamos 120 años y no se ha logrado, algo con los costos debe haber, porque esa gente sabe, ¿no? Yo creo que las tecnologías sí tienen caídas de precios drásticas, ¿no? Exponenciales o logarítmicas o como se quiera decir, pero bajan aceleradamente. El mundo digital, el mundo de las producciones biológicas, como tienen las restricciones de la fotosíntesis, del agua, de los minerales, y es una cosa muy compleja, no es tan sencillo hacerlo caer drásticamente los precios. Yo definitivamente no creo. Por supuesto, pasan de cosas absurdas como que una hamburguesa valga $100.000 a que de repente valga $100, ¿no? Ahora, estamos hablando de los alimentos. Es algo que uno repite todos los días, ¿no? Entonces, uno se puede dar un gusto de una cosa extraordinariamente cara una vez cada tanto, ¿no? Pero todos los días consumir algo extraordinariamente caro, bueno, alguien muy rico puede hacerlo. Ahora, millones de personas, alimentar el mundo, a nosotros desde el punto de vista económico, realmente nos resulta, por ser polite, absurdo. En las preguntas anteriores, de hecho, ya incluí algunos aportes que llegan desde la audiencia, pero vayamos a otros que son, digamos, frontalmente críticos. Elijo este mensaje de Gonzalo, que empieza así: uf, este señor viene directo del siglo XX. Emiliano, avísale por favor que llegamos al siglo XXI. Sí. Me encantó eso, Gonzalo, te mando un abrazo. No merezco tanto, no merezco tanto, no soy tan moderno. Borges decía, el siglo XX no trajo grandes cosas, yo soy más bien una persona del siglo XIX. Yo me considero con Borges una persona del siglo XIX, así que realmente sí. Y no pienso en este siglo XXI ir a Marte. Capaz, Gonzalo, estás con fuerza, y es lo que le toca a tu generación, y bueno, cuentan con todo nuestro apoyo, porque es una cosa civilizatoria, ¿no? Otro oyente, Alberto, el lobby agropecuario se parece al de los empresarios de las diligencias ante la llegada del ferrocarril. Asustar a la gente para defender su posición. Si lobby es la defensa de los legítimos intereses de un sector, lo recibo también como un galardón. Yo considero que defiendo los legítimos intereses de la producción de alimentos de América Latina como un factor de desarrollo de nuestros pueblos, aprovechando las enormes oportunidades que nos da Asia y África. Así que con muchísimo orgullo defiendo en toda Latinoamérica nuestro derecho y nuestra obligación, diría, de producir alimentos y alimentar el mundo. Lo recibo también con mucho orgullo eso, y gracias por eso. A partir de las consideraciones que usted acaba de realizar sobre las dos grandes variantes de carne no natural, ¿no? La que se hace en base a vegetales, y esta otra ya carne pero producida en laboratorio. ¿Uruguay no tiene que hacer nada? ¿Uruguay, productor de carne natural, no tiene que tomar decisiones para enfrentar a esos nuevos jugadores? No. Nosotros no tenemos una visión monocorde de blanco y negro de la industria de alimentos, tenemos una visión muy multicolor y creemos que existen espacio para todos. De hecho, mi gran preocupación es cómo se va a nutrir el mundo cuando se estima que todavía
va a crecer la población de 8.000 millones a 10.000 millones, que felizmente los países en desarrollo van a tener más renta para consumir más alimentos, fundamentalmente en Asia y en África. Eso quizás implica un aumento de un 30% en promedio, y es difícil producir alimentos, es muy difícil. Y la gente que tenga en cuenta lo que está pasando con el agua en Uruguay. Para producir alimentos se precisa agua. Hay que cuidar muchísimo los suelos, los balances, la biodiversidad. Son ecosistemas complejos los que hay que manejar. Así que nosotros no vemos que alguien que venga a traer soluciones desde el punto de vista nutricional sea una amenaza. Mucho pero lo contrario, dirían los brasileños, ¿no? No tenemos esa visión de tenemos que defender. El precio de las carnes se va a mover cero con esto, no tiene absolutamente, la correlación es cero. Que existan estas cosas y ojalá prosperen, y lo digo sin ironía, realmente sin ironía. Ojalá prosperen y que estemos equivocados. Pero a ver, Uruguay, a través del Poder Ejecutivo, el INAC, instituciones privadas, está estudiando, está investigando el impacto ambiental de la producción de carne natural, en particular su huella de carbono. Sí, absolutamente. ¿Esa es una estrategia, sí, no sé cómo llamarla, defensiva? No, bueno, es que los temas que se van instalando en la agenda internacional es nuestra responsabilidad enfocarlos, ¿no? Yo creo que acá hay un trabajo que se llama Huella Ambiental de la Ganadería, que participa el Ministerio de Ambiente, de Ganadería, el INAC, INALE y el INIA, y es una visión mucho más amplia que la emisión y captura. También el ciclo del agua, del cual entendemos poco, el ciclo de los nutrientes. Es cierto que se pueden contaminar las aguas si uno se pasa de fertilización, si eso después va a los ríos o a los arroyos y se generan después cianobacterias. Es decir, por supuesto que ahí hay muchísimo para hacer. No estamos ni medianamente satisfechos con lo que tenemos. País que se queda satisfecho en algo, se estanca. Entonces, la agropecuaria, como cualquier sector, diría como el sector de transporte, como el sector de tecnología, como el sector de la cultura, como el sector de los medios. Es decir, el sector que no innova se queda. Y la agropecuaria es un motor de innovación impresionante. Lo que tiene, sí, son muchos prejuicios sobre qué es la agropecuaria y sus innovaciones. Y eso es una responsabilidad de la agropecuaria, no de los otros sectores de la sociedad. Eso es una responsabilidad absolutamente nuestra, que hemos sido muy malos comunicadores. No hemos invertido lo suficiente en comunicar lo que somos y lo que queremos ser. Me quedan varias preguntas, pero menciono algunas. ¿Hay que regular el mercado de estas nuevas carnes? Porque ya hay alguna disposición normativa y se acaba de presentar un proyecto de ley que avanza un poco más. Esa es una duda. La segunda, ¿Uruguay tiene que meterse a fabricar también carne de laboratorio? En fin, por esos lados vamos en el final de la entrevista. Llegamos al final de la entrevista esta mañana en Perspectiva con Pablo Caputi, ingeniero agrónomo, doctor en economía, ex integrante del directorio de la ANI, hoy gerente de Estrategia de Innovación en INAC, el Instituto Nacional de Carnes. Los oyentes recuerdan otros antecedentes. La docencia, Facultad de Agronomía. Sí, bueno, desde el 87 soy docente en Facultad de Agronomía hasta el 2010 y ahora soy catedrático de la Universidad Ort, también hace más de 25 años. Estamos hablando de estas nuevas carnes, concretamente de las que acaban de ser habilitadas en Estados Unidos, la carne sintética, la carne producida en laboratorio. ¿Qué debe hacer Uruguay? ¿Tiene que regular la presencia de estos productos en nuestro mercado, por ejemplo? Bueno, ahí hay que verlo. Yo siempre soy partidario de informar y estudiar primero las cosas, ¿no? Porque seguro uno se siente tentado a la regulación fuerte, digamos, o la prohibición que a mí me parece que en el largo plazo nunca es mucha solución, ¿no? Está arriba de la mesa la posibilidad de prohibición. Sí. El 30 de junio el senador Sebastián da Silva del Partido Nacional presentó un proyecto de ley que, leo, prohíbe
la importación, fabricación y comercialización en el país de productos alimenticios que contengan células de cultivo animal producidas en laboratorio de manera artificial. Sí, seguro, porque ahí hay varias cosas, ¿no? Bueno, primero desde el punto de vista médico estrictamente, de nutrición y salud, cuáles son las implicancias de las cosas, y uno tiene que informar bien a la población, ¿no? Ese es un primer aspecto. Después hay otros aspectos que son de tipo comercial, ¿no? Uno se pregunta si se le puede llamar leche de almendras. Bueno, llámele. Vamos por partes, porque de la denominación también quiero preguntarle, sí. Pero ¿en el INAC ustedes comparten la medida de la prohibición? El tema nosotros, el INAC, su órgano directriz es la Junta, que le integran industriales, ganaderos y la presidencia, y no el INAC como tal, como cuerpo, no se ha expedido. Así bueno, que entonces le pregunto al doctor Pablo Caputi. En mi opinión personal, una regulación fuerte parecería que nosotros tenemos algún tipo de temor de tipo económico comercial con esto, que realmente no lo tenemos. Cuando se regula tiene que ser en protección del bien mayor a salvaguardar, que es la salud de la población, ¿no? Y el consumo informado de cuestiones. Si ese es el espíritu, me parece bien. Otro tipo de consideraciones, bueno, las se harán en el Parlamento, digamos, ¿no? Cuáles son las razones, ¿no? El hecho que sean tan pocos países también, ¿no? Singapur y Estados Unidos, habría que ver, por ejemplo, qué dice la Unión Europea. La Unión Europea ha sido referencia para nosotros en mucha legislación también. Creo que es una cosa muy nueva y iría con pie de plomo, digamos, ¿no? Además, el proyecto del senador Da Silva establece que no se podrá utilizar ninguna forma de presentación que denomine como carne o producto cárnico a un producto que no sea de origen animal en su composición. Seguro. Eso ya es otra cosa, ¿no? Sí, porque ahí tiene las dos dimensiones. La dimensión, la buena información al consumidor de saber si está consumiendo o no carne, pero después tiene el tema comercial, ¿no? Es decir, si esto... No puede ser que la carne cargue con todo el peso negativo, ¿no? De consumir carne es malo porque... y se hace una larga lista, pero a la hora comercial de vender el producto alternativo se le pone la palabra carne. Tenemos que ponernos de acuerdo y cada uno tiene que cargar con sus virtudes y sus defectos. La carne con los suyos y las cosas sintéticas o alternativas con lo propio, ¿no? Porque si no estamos haciendo un juego de cambio de manos ahí que a mí me parece que no informa y no instruye. La gente puede hacer libremente lo que quiera y debe hacer libremente lo que quiera, pero siempre con suficiente información de lo que está haciendo, ¿no? Ya hay normativa de denominación, ya hay algo parecido. Ahora este proyecto propone un ajuste. Bueno, sí, ahí habría que ver cómo lo trata el Parlamento. Es una cosa muy específica. Me parece que todavía, por ejemplo, la comunidad científica de Uruguay no se ha expedido, no lo ha analizado, porque definitivamente no son las prioridades de este país, ¿no? Yo creo que en el ranking de 100 prioridades de este país, esta definitivamente no es una de ellas, ¿no? Uh-huh. Lo que dice el proyecto que se plantea es las denominaciones asociadas a productos de origen animal y sus derivados serán exclusivas de estos productos. Sí, lógicamente ahí es razonable, muy razonable ese punto de vista, que nosotros en general, eso sí, en el Instituto, en la parte comercial específicamente, está tratada y coincidimos con eso, porque decir, bueno... Tiene que ver hasta con la idea de publicidad engañosa, ¿no? Y bueno, no puede ser que cuando hay alguna crítica a la carne, nosotros tengamos que salir a rebatirla o analizarla o estudiarla científicamente, fundamentarla y mejorar cuando es una crítica. Pero cuando viene al lado del elogio, de la parte positiva, se usa... Esto es carne. Bueno, hay que ponerse de acuerdo de qué lado uno está en la vida, ¿no? Nosotros estamos de este lado de la vida y me parece muy bien que haya gente del otro lado. Ya lo digo, no tenemos nada contra, pero sí está claro qué es cada cosa, ¿no? Y para terminar, dejo la pregunta que ya mencioné hace un rato. ¿Uruguay debería competir en el mercado de las carnes cultivadas? Acá regreso a Juan Grompone, ¿no? Que lo ha señalado en más de una ocasión, que Uruguay no puede perder este tren teniendo los antecedentes que tiene, por otro lado, en la carne natural.
ahí viene, yo cuando me dicen eso siempre se me mezclan las cosas, ¿no? Las personas son libres de emprender como quieran, lo que quieran invertir, cada uno invierte su dinero, lo gasta, lo quema o hace lo que quiere. Las personas, cuando estamos hablando de los dineros públicos, porque cuando se dice Uruguay, ¿qué es? ¿Los dineros públicos? Bueno, los dineros públicos hay que preguntarse si lo que da el mayor retorno social es que los dineros públicos vayan en esta dirección. Sobre eso no tengo la más mínima duda que no, definitivamente no. Dineros públicos para aventuras, no somos un país tan rico como para gastar dineros públicos en aventuras. No entra en las 100 prioridades que tiene este país de cosas que rompen los ojos que tenemos que hacer. Bueno, el proyecto del senador Sebastián da Silva lo prohíbe. Prohíbe la fabricación. Prohíbe la sola idea de la fabricación. No, bueno, eso ya es algo más extremo, ¿no? Eso lo deberá debatir el Parlamento, porque yo en general pienso que si un privado quiere hacer algo, hay que liberar la fuerza para que ese privado pueda hacerlo, digamos, ¿no? Así que eso me parece que va por otro camino, pero es una discusión más política, creo yo, que técnica propiamente. Pablo Caputi, gerente de Estrategia e Innovación en INAC, el Instituto Nacional de Carnes. Gracias por visitarnos otra vez. No, gracias, nos vemos en 4 años. Bueno, capaz que antes, ¿no? Capaz que tenemos que hacer un tracking en algún momento. Capaz, bueno, dentro de 2 años, en una de esas. De repente, ¿no? Porque se decían los Juegos Olímpicos y las Olimpiadas, ¿no? Las Olimpiadas son el tiempo que va entre 2 Juegos Olímpicos, así que quizás haya Olimpiadas para este tema. Hasta la próxima. Hasta la próxima.